Estamos acá en Patzalán de Choacamán Cuarto. Es un sector de esta aldea y precisamente este día lo que hicimos es inaugurar ya un proyecto de la construcción de 2 aulas, ¿verdad? El día de hoy les hicimos ya entrega a los comunitarios para que puedan hacer uso de estas aulas y gracias a Dios que esto fue una donación a través de School the World, quienes en esta oportunidad pues dieron el aporte para que se pudiera construir esta escuela juntamente con la municipalidad y los comunitarios que también aportaron la mano de obra. Entonces, con anterioridad nosotros habíamos realizado una visita en esta comunidad y nos dimos cuenta que solo contaban con 2 aulas y el crecimiento escolar vemos que va aceleradamente, entonces era necesario la construcción de 2 aulas más. De esta manera es como la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché estamos apoyando la educación para que los niños tengan ambientes adecuados para su enseñanza y aprendizaje, y de esta manera nosotros estamos haciendo entrega de 2 aulas más. Tenemos también planificado continuar con este proyecto de la construcción de aulas en diferentes comunidades, siempre con el apoyo de School the World, una cooperación internacional que tiene sus fondos a través de donaciones que, como en este caso el día de hoy, son empresas que dieron su aporte, ¿verdad? Su donación para la construcción de esta escuela, y precisamente como todo es transparente, ellos vienen a verificar y a dar fe de que el dinero que ellos están enviando a este municipio pues se está invirtiendo de una mejor manera. Como yo les decía a los americanos, ¿verdad? Que con el dinero de ellos o con el sudor de ellos logran una sonrisa de un niño. Hoy pues, ¿cómo se siente la comunidad? Imagino que muy contenta. Veíamos que antes pues tenían una galera donde los niños estudiaban, ahora ya son salones prácticamente cómodos, generando mejores condiciones. Pues la verdad que sí, porque... ¿Cómo era antes la educación? La educación antes era hecha con tablas, era hecha con, ¿cómo se llama?, con reglas, pero hoy tienen un mejor edificio. Veíamos que habían aulas divididas con plástico. Así es, solo con nailos así tapados, con tal de que no entra mucho el aire, ¿verdad? Pero como les decía, hoy gracias a la municipalidad, gracias a School the World por esa obra. Tengo una mezcla de sentimientos, estoy súper contenta porque ya está todo listo, ¿no? Todo el trabajo de la semana, pero están los niños que, o sea, me están haciendo emocionarme a cada momento, o sea, es impresionante. Tú vienes con la agencia School the World, cuéntame cómo ha sido la experiencia. Vale, pues muy bonita, esto empezó con nuestra empresa, ella nos enseñó que School the World existía. Nosotros empezamos a hacer pues vídeos o cosas para poder participar y venir, fuimos elegidos y entonces pues todo fue bien, ¿no? Es como, vale, por fin, y puedo ir y ya visitamos, empezamos en Guatemala, volvimos hasta aquí con buses y nada, todo ha sido una semana de trabajo, de, bueno, hacer cemento, bastante duro, pintar era algo más llevadero, ¿no? Claro. Pero muy bien, muy bonito. Y no sé, me alegro un montón de que ellos tengan ya, por lo menos tienen 2 aulas más donde estudiar. We have worked with the mayor, en colaboración con el alcalde y la municipalidad. Hemos construido 2 aulas y también una pequeña área de juegos. Son 3 diferentes compañías que están localizadas en diferentes partes del mundo. Entonces tenemos gente que viene de Estados Unidos, gente que viene de Alemania, de China, de Tailandia, de España. Pues lo que nosotros queremos decirles es que queremos continuar trabajando con la municipalidad, queremos que la gente de la comunidad también trabaje con nuestro personal que va a estar desarrollando diferentes programas, y nuestro deseo es que los niños puedan aprender mucho, que los niños puedan tener un mejor futuro a través de la educación. Es una felicidad, estamos muy contentos, una gran emoción de haber conocido también a los donantes, ¿verdad?, de este proyecto. Dejaron muchos, ahora nos dejan muchos recuerdos, muchas lágrimas, mucha emoción, ¿verdad? Pero sobre todo les agradecemos por el apoyo y el gran esfuerzo que ellos hicieron para que ahora veamos pues el proyecto ya hecho. Anteriormente ellos estaban pues en una galera recibiendo clases, los grados de 3º y 4º, y los niños de preprimaria pues sin aula. Ya serán ellos ahora los que pasen ahora acá a estas aulas
pues los niños muy emocionados, ¿verdad?, por sus aulas nuevas.